Muy bien. A mí me pasa algo con mi amigo Gus, que no nos vemos nunca, pero es de esas personas que cuando te encontrás parece que el tiempo no pasa. Y encima se prenden todas. Entonces eso es lo divertido. La última vez que estuvo en casa lo hicimos sentar en el torno con Abby. Mi esposa es ceramista y en casa antes estaba el torno. Y él vio el torno y es como que los ojitos se le fueron como un niño al torno y dijo, ¿voy a poder hacer algo con el torno? O sea, te invité a tomar la leche, ¿viste? Era como... Pero bueno, así es. Bobby, te voy a pedir si esos banquitos no me los traerías. Él me dice que no, pero yo sé que lo va a hacer. Muy bien, tenemos un momento súper especial que lo repetimos, el año pasado lo hicimos y este año lo repetimos porque nosotros consideramos que es un tiempo de mucha emoción también y de disparadores. Y es el 5x8. ¿Cuántos estuvieron el año pasado? Levante la mano. ¿Cuántos disfrutaron del 5x8? Entonces, hoy vamos a recibir a nuestros 4 expositores. Voy a pedirle a Cari, a Guido, a Ernesto y a Jael si pueden ir pasando. Y me gustaría que los recibamos con un fuerte aplauso a cada uno de ellos y de ellas. Adelante. Pueden ubicarse donde deseen. Va a empezar Cari. Empieza Cari, sigue... Hola, te saludo por de puntita de pie. Y bueno, es mi altura, ¿qué va a hacer? Cari, vas a tener la posibilidad de empezar. Vamos a seguir por Guido, a ver si estoy bien. No, perdón. A ver, error técnico, ¿no? Cometí un error y ese me lo va a hacer saber. Vamos a repasar. Ahí está. Jael en mi cabeza. Cari. Está bien, perfecto. No hice nada mal, Lo vamos a reparar de esta forma. Arranca Cari, sigue Ernesto, Jael y termina Guido. ¿Perfecto? Bueno, hola a todos, todas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Tengo algo acá que les quiero mostrar. Y les quiero preguntar si alguna vez alguno de ustedes usó un pañuelo como este. No me refiero a bailar la chacarera, ¿eh? Estoy hablando de otra cosa. Muchos de nosotros, voy a agarrar mi machete, nos encolumnamos con orgullo detrás de la defensa de la vida. Hasta nos sacamos fotos, las posteamos y hasta asistimos a marchas defendiendo los derechos de los que no iban a nacer. Pero ¿sabes qué? Hoy yo no te quiero hablar de ellos. Te quiero hablar de los otros. Te quiero hablar de los que sí nacen. De los que en medio de familias re complicadas nacen y tienen que crecer en hogares de niños. Esos son los que nosotros vemos cada día de nuestra vida en el Hogar El Alba. A ver, vamos a por un momento ponernos en situación. Imagínate, los arrancan de su lugar de origen, que mal es su lugar de pertenencia. Y viven situaciones extremas. Hambre, maltrato, violencia, abuso, falta de cuidado y de protección. Como Martina. Ella llegó al hogar totalmente desorientada. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Sabés que su vida estaba patas para arriba. No podía hacer nada de lo que hacen los chicos. Ni estudiar, ni jugar, ni divertirse. Antes de llegar al hogar, casi que no iba a la escuela. Y cuando llegó, no sabía ni siquiera cuántos años tenía. Tampoco la fecha de su cumple. Hablamos con ella y le dijimos, bueno, vamos a poner una fecha porque en algún momento tenemos que festejarlo hasta que podamos averiguar qué día cumplís. ¿Cuándo querés cumplir? ¿Qué se imaginan que me dijo? Mañana.
desesperada por festejar. Y así fue. Ese mismo día, Martina festejó su primer cumple a los 7. Martina no sabía elegir, nunca había tenido la oportunidad, no sabía lo que eran las opciones. Ella siempre usó ropa heredada de algún hermano mayor, algo que le donaban. Nunca estrenó nada. Ustedes tenían que haber estado ahí, el día que por primera vez la llevamos a una heladería. Solo le preguntamos, ¿qué gusto querés? Nunca se imaginó que había tantas alternativas. Rato largo estuvo pensando qué pedir. Ahora ya no. Ahora es fanática del dulce de leche granizado. Saben, Martina en el hogar descubrió el agua caliente. Y por primera vez esa Navidad se animó a pedirle algo a Papá Noel. Yo les quiero hacer una pregunta a los que están acá. ¿Se acuerdan dónde pasaron la última Navidad? ¿Y la anterior? ¿Y dónde estabas la anterior a la anterior? Martina hace 5 Navidades que la pasa en el hogar El Alba. 5 Navidades esperando una familia. Ella quiere ser hija, lo desea, pero desde lo profundo de su alma. Me lo pide con fuerza cada vez que puede. Cuando hablamos de una familia, me habla de una mamá. Ella se imagina eso, una mamá que la cuide, que la acompañe, que la ayude a hacer la tarea, que la abrace cuando tenga miedo. Parece fácil, ¿no? ¿Saben que no? Martina sabe que encontrar una familia para ella es casi un milagro. Los años en el hogar la hicieron entender que cuanto más grande, más difícil. El tiempo que pasa en el hogar a los chicos se les hace eterno. El tiempo que pasa en el hogar duele. ¿Saben? Hay 2.200 chicos en Argentina esperando ser adoptados. Son menos de los que yo me imaginaba. ¿Cuántas familias les parecen que hay efectivamente anotadas para adoptar, concretas? ¿Cuántas me dicen? ¿10.000? ¿Qué más? ¿Un montón? 1.611. 1.611 son las que efectivamente están anotadas para adoptar. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos que lo dicen, muchos que lo piensan, muchos que lo comentan, pero hay pocos que lo concretan. Ahora vos me vas a decir, bueno, mira, podemos hacer un macheo genial, 1.600 y pico de familias, 2.200 pibes, casi que podemos ubicar a todos. No. De esas familias que te cuento que están para adoptar, el 90% quiere chicos menores de 4 años y no aceptan hermanos. La realidad de los chicos que están en los hogares es totalmente distinta al imaginario de los que quieren adoptar. Los chicos y chicas que esperan en los hogares son mayores de 8 años y configuran grupos de hermanos. Martina viene del desamparo más profundo, de esa impotencia por no poder cambiar la realidad que la rodea, de una sensación de invalidación. Viene de una orfandad que es mucho más grave que la de tener a tus papás fallecidos. Es la de tener a tus papás, pero no podés contar con ellos. Mira, Martina ya lleva casi la mitad de su vida en el hogar. Y ahora tiene 12 años. Condición suficiente para que nadie quiera adoptarla.
Gracias, Dios, porque me adoptaste sin mirar mi edad, mi condición ni mis características. Gracias porque me hiciste tu hija por adopción sin que yo tenga que hacer nada a cambio, sin tener que hacer nada. Gracias por eso. Es increíble ver cómo Dios nos llama y nos invita a pensar en los vulnerables. La Biblia es clara y nos pide que le prestamos especial atención a los que sufren. De hecho, nos pide tener un compasivo y mirar con énfasis al huérfano. No se trata de una convicción intelectual, se trata de un mandato que tiene que ser cumplido. La orfandad es responsabilidad de la Iglesia. La orfandad es responsabilidad tuya y también es responsabilidad mía. El resultado de una fe auténtica es llevar a cabo la verdadera religión. Y la Biblia dice que la verdadera religión es ayudar a la viuda y al huérfano. De eso se trata. Si no, terminamos convirtiendo la fe en una simple teoría y nada más que eso. La transformación social no empieza en las calles, ni tampoco en los orfanatos, ni en los hogares. La transformación social empieza acá adentro. Empieza cuando te nace esa inquietud en el alma por hacer algo. Dios nos adoptó como sus hijos en medio de nuestra condición de miseria y de orfandad espiritual. Dice la Biblia en Proverbios que debemos ponerle voz a los que no tienen, que debemos defender la causa de los huérfanos. Esa es la misión de la Iglesia. Mirá, entiendo que no todos estamos llamados a adoptar, pero sí entiendo que todos tenemos que hacernos la pregunta. La Iglesia tiene que hacerse la pregunta. Adoptar es cambiarle la vida a alguien literalmente y cambiar la tuya también. Yo necesito que vos hagas algo. Quiero que te muevas, que preguntes, que averigües, que te informes, que te acerques, que ores, que vengas, que hagas algo. Movete, activá. ¿Qué vamos a hacer con los que nacen? Ojalá que Martina pueda pasar su próxima Navidad en familia. Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Buenos días a todas y a todas. Mi nombre es Ernesto, como dijo Mati, y yo vengo a hablar del trato. El trato es un tema muy importante para pensar, ¿no? ¿Cómo te trato? ¿Te trato? ¿No te trato? ¿Te bien trato o te destrato? Tal vez te maltrato. La realidad es que el trato es una forma particular de vivir. El trato es una forma de vivir nuestras vidas. ¿Cómo me trato a mí mismo? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo trato a los otros? Y en este punto me invito a pensar, ¿cómo vivo conmigo? ¿Cómo vivo con el otro que tengo al lado? El trato es un estilo de vida. En estos momentos en el que nos encontramos en una Argentina convulsionada, parece ser que el trato se olvida. Y cuando digo se olvida, es cuando surgen situaciones complicadas en la vida cotidiana, en ese vivir con el que tengo al lado. Y cuando digo con el que tengo al lado, ustedes seguramente pensarán en la familia, en el entorno, en el trabajo, en los amigos. Y cuando digo con el que tengo al lado, es con vos, que no te conozco. ¿Cómo trato a la gente? Tenemos una situación particular donde vemos que el maltrato, ¿no?, muy conocido, muy escuchado, hemos visto en distintos lugares que el maltrato tiene distintas formas de emerger. Todos conocemos, porque hemos escuchado en los medios de comunicación, el maltrato emocional o psicológico.
El maltrato físico, el económico, el social, y si yo quisiera, podríamos armar una lista bastante grande de lo que es el maltrato. Y todos lo podemos llegar a identificar rápidamente, ¿sí? Está muy bien. Pero nos cuestionamos nosotros que un trato malo tal vez es intimidar, asustar, aterrorizar, hablar con un tono que muchas veces le da un formato a la palabra que tenemos y que eso es tratarnos mal. Nos cuestionamos que a veces en estas situaciones la humillación, la situación particular en la que yo me opongo con mi cuerpo a ese otro cuerpo que no deja de ser un cuerpo humano. Pero parece ser que cuando yo me opongo, ese cuerpo, en oposición a mí, se convierte en un cuerpo inhumano. El maltrato. Ese maltrato que muchas veces uno se escuda diciendo, por tu culpa, yo reaccioné así. Y me hiciste ser de esta manera. Ese trato malo que a veces nos dan miedo, angustia, un dolor emocional, estrés, el maltrato. Pero como yo les dije, el trato tiene muchas formas, entonces cuando digo maltrato tengo que pensar en un bien trato. Y si te bien trato, y si bien trato te ayudo, te acompaño. Si te bien trato, empiezo a ser responsable de ese diálogo que tenemos. Y si me bien trato a mí mismo, que bien me hace. Entonces en ese punto tenemos que tener en claro que el bien trato también es un estilo de vida. Es una decisión. Y ese bien trato no solamente te hace bien a vos, sino me hace bien a mí. Me hace bien a mí cuando yo trato bien a una persona. En ese punto podemos pensar que el buen trato construye, edifica, hace que la persona se sienta mucho mejor, reconocida, valorada, escuchada, tenida en cuenta. Y nos sentimos un poquito mejor. Ayer hablaba con una compañera de trabajo que le contaba justamente que venía a charlar con ustedes en varias oportunidades del día. Y me decía, lo que pasa es que acá ya nos hemos olvidado del decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿sí? Parece ser que nos hemos olvidado de que cuando ingresamos a un lugar tenemos que saludar. Nos hemos olvidado. Eso es el buen trato. Y a partir de ahí tenemos un sinfín de situaciones que hacen que si tenemos un buen trato, podamos tener un buen desarrollo psicológico, orgánico, un desarrollo saludable. Ese es el punto. Y me atrevo a decirles que con un buen trato podemos tener un desarrollo espiritual, social, cultural, ético, moral. Fíjense lo que nos aporta el buen trato. Pero bueno, entre medio de todas estas situaciones, en mi presentación les dije, ¿y si no te trato? Ese es un punto importante, ¿no? Muchas veces estamos en una situación donde ese no te trato es no te reconozco. Y ustedes saben, en la juventud, hoy los chicos y las chicas le llaman a esta situación del destrato ghosting. Ghosting, ¿sí? Me ghostea, dicen los chicos. Yo lo tuve que aprender, te lo cuento porque te imaginarás que con las canas que tengo, 56 años, te imaginas que yo voy incorporando palabras dentro de la dinámica y cuando viene la gente a mi consultorio, bueno, me habla, entonces yo le tengo que decir, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? ¿No? Bueno, el ghosting. El ghosting es una mezcla extraña, ¿no?, de rechazo y te ignoro deliberadamente. Es como que te veo e inmediatamente te suelto. Y es como que no te escucho.
háblale a mi mano, no me hables a mí. Entonces, en ese sentido, te gosteo. El ghosting, el no tratar, el ignorar, el rechazar, el dejar de lado, el no tener en cuenta, el no me interesa lo que me estás diciendo. Entonces, en ese sentido, justamente las personas, cuando están ghosteadas, vienen quebradas, rotas, desvalidas, poco reconocidas, poco valoradas. Entonces, en ese punto es importante que pensemos cómo el trato en sus diferentes formas nos llevan a ser muy saludables y a ser poco saludables. El trato, señoras y señores, es de lo que se trata nuestra vida. Los invito a ustedes en este preciso momento a pensar si nos podemos tratar bien, si nos podemos tratar mejor, si podemos hacer que nuestra salud mental pueda apuntar específicamente a una mejora y que podamos empezar primero por casa. Y cuando digo casa, es yo mismo. ¿Cómo me trato? Salud mental. ¿Cómo los trato? Vida social y convivencia. Y simplemente para cerrar, lo único que les puedo decir es que si se acercan a mí, trátame bien. Ese es el punto en el que me parece interesante que se lleven ustedes la posibilidad de plantear la necesidad. Si ustedes necesitan que los traten bien, díganlo. No esperen a que surja. Ejérzanlo. No esperen a que se los pida. Simplemente, trátame bien. Gracias. ¿Cómo están? Buen día. ¿Están pasándola lindo? ¿Sí? Qué lindo. Bueno, yo soy la doctora Jael Ojuel, hago ginecología y obstetricia, también me especializo en fertilidad. Y el tema que voy a dar hoy en mi taller se trata sobre el acompañamiento a la mujer embarazada, ¿sí? Con un embarazo de riesgo o no planificado, ¿sí? La verdad que acompañar es maravilloso. Hace 2 días traje al mundo a uno de mis sobrinos, ya traje 4, y en total llevo creo que 4.500 nacimientos. ¡Ay, qué lindo! Y durante todo este tiempo, lo más maravilloso que fue para mí, no solo estudiar medicina, sino hacer esta especialidad, que en estos últimos años fue tan controversial con todas estas marchas, con todo lo que se ha peleado en la nación. Pero entendía esto, qué maravilloso es el acompañar, ¿no? Uno ama acompañar a quienes ama. Uno ama acompañar a quienes están en una situación que necesita poder cambiar de perspectiva o en un momento de crisis. Para mí el acompañar ha sido como la llave de toda mi carrera, el entendimiento de acompañar a las personas en momentos de situaciones difíciles y también de situaciones alegres, sobre todo lo que es su nacimiento. Pero en esta última temporada yo sentía muy fuerte el hecho de estudiar en profundidad y etimológicamente esta palabra. La verdad que acompañar nos gusta y nos encanta, y ver la reacción del otro y ver cómo su corazón cambia por esa compañía. Uno se siente abrigado, uno se siente contento, uno se siente feliz, pero qué lindo es poder saber que en realidad el acompañamiento tiene que ver con una mayor profundidad. En la etimología de acompañar se trata, ¿sí?, intrínsecamente dentro de la raíz de la palabra, con el hecho de poder entregar tu pan, dice la definición, entregarte de vos mismo y entregar tu corazón. Entonces el acompañamiento a una mujer en estado vulnerable o en estado de un embarazo no planificado, a veces hay muchos pensamientos, ¿no? Hoy está mucho el pensamiento instaurado quizás en la cultura del pensamiento del descarte. Y no, bueno, la verdad que hoy podés abortar y ya está, hoy está todo bien. Y no se va al nexo y a la profundidad. Mira, esto quizás no es así, porque no solo es evidencia científica. Por mi consultorio no solo han pasado 4.500 embarazadas, sino muchas más mujeres con situaciones en dificultad y situaciones y procesos, donde el acompañar significó herramientas científicas, herramientas
no solo psicológicas o emocionales, sino herramientas espirituales para transformar la confusión, el entendimiento, la oscuridad, el corazón y el proceso de esa vida. O sea, que no solamente tiene que ver acompañar con una instancia en el que una persona está llorando o en un momento de tristeza. El acompañar tiene que ver con ese involucramiento, con ese compartir de mi corazón, de mi tiempo, de lo que soy, para que su corazón pueda tener un destino diferente al que verdaderamente está viviendo. Y cuando nosotros nos encontramos con mujeres en embarazo, con pensamientos de aborto o con embarazos no planificados, esto me sucedió, me apareció, ¿qué es lo que está pasando? Creo que hay herramientas que podemos soltar para poder acompañar, pero para poder tomar el tiempo. Yo en mi consultorio tomo mi tiempo, mi carrera, mi corazón inclusive y hasta mi economía para transitar este proceso y para poder transformar. Tengo muchos testimonios al respecto, pero verdaderamente he pasado por situaciones maravillosas con pacientes, otras de mucho dolor. Y hace unos años atrás, cuando se debatía el tema del aborto en diputados y fui a exponer, compartí una situación que marcó mi vida. Y con esto quiero finalizar, porque no tiene que ver con defender la causa de la vida o defender no tiene que ver con un involucramiento en la transformación. Así que, como decía recién Karina, o sea, llevar un pañuelo es fácil, pero el tema de involucrarse involucra un poco más, ¿no es cierto? Tiene un mayor contexto. Entonces, sucedió en una guardia que llegó una paciente embarazada con un embarazo de término. Cuando empezamos a colocarle el tocógrafo, al bebé tenía bradicardia fetal sostenida, ¿sí? Una bradicardia sostenida, automáticamente comenzamos a correr para hacerle una cesárea de urgencia y salvar a este bebé en un estado muy crítico internamente. El bebé estaba con bradicardia, ¿sí? Los latidos iban descendiendo rápidamente. En un instante, en medio que estábamos preparando el quirófano, venía el anestesiólogo, el bebé falleció. Y cuando fallece, y nosotros se lo compartimos a la paciente, ella se cae al suelo y comienza a gritar de llanto y de dolor. Y yo la miro y le digo, gordita, vení, tenemos que hacerte la cesárea. Y ella me decía, no entendés, y no quería salir de ahí. Me dice, no entendés. Y yo le digo, mira, lo único que entiendo, tu bebé murió, pero necesitamos hacer algo. Y ella me dice, no, déjame llorar. Y yo la agarré y la abracé. Y en ese instante, la paciente me dice, vos no entendés, hace 9 meses entraron ladrones a mi casa, me violaron, estaba mi esposo, estaban mis hijos, me lastimaron. Pero mi esposo me dijo, ahora la cultura, la ley y todo te dice, abortá, podés abortar. Fue un instante horrendo. Abortá. Porque tenés que eliminar esto. Y la evidencia científica dice que todo ser que se elimina dentro del vientre materno tiene secuelas emocionales y psicológicas aún de por vida. Y en un instante yo agarro, la miro y le digo, ¿y qué pasó? Y ella seguía llorando y me dice, mi esposo me deja, mis hijos me dejan. Todos me decían, ¿por qué seguís llevando en el vientre esa vida que te trae pensamientos de lo que sucedió? Y ella me dijo, doctora, ¿sabe por qué? Porque cuando se ama y se ama la vida, siempre va a haber un camino para defenderla. Este bebé no tenía la culpa de cómo fue gestado. Yo tengo que darle la oportunidad de que viva y que viva una vida distinta a lo que sucedió en el momento de ser gestado. Fue algo terrible, pero a mí lo que me enseñó fue otra cosa. Fue el amor. Fue el entendimiento del amor desde una perspectiva donde defender algo que parecía emocional o estéticamente, usted puede pensar, o moralmente puede pensar un montón de cosas. Lo que yo sé, que a mí esa paciente me cambió la vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando se ama y se ama la vida, siempre hay un camino para defenderla, siempre hay una herramienta para acompañar a alguien. Siempre, después su familia fue restaurada, algo sucedió tremendamente. Pero ¿sabe qué maravilloso es poder decir, yo hoy tengo herramientas
para transformar muchas vidas, muchas perspectivas, mucho corazón. Y el acompañamiento no solo es un momento hasta un nacimiento, el acompañamiento es hasta que esa vida se fortalezca. Hace poquito en Salta nos encontramos con una paciente que decidió por la vida. Su marido la maltrataba, la golpeaba, hasta se fue a vivir a un coche con sus 2 hijitos para poder seguir con ese embarazo. Le conseguimos acción social, le conseguimos un montón de cosas. Y sabe que cuando yo llegué a dar una charla, una conferencia, ella me muestra este bebé y me dice: doctora, este es fruto de un trabajo de acompañamiento real que no tiene que ver solo con palabras. Que Dios le bendiga. Buen día a todos. Yo soy Guido y voy a traerles una mirada sociológica chiquitita acerca de las nuevas generaciones. Aproximadamente entre 1990 y 2010 nació la conocida generación Z, también llamados Centennials, una cohorte de jóvenes y adolescentes que también popularmente son conocidos como la generación de cristal. ¿Escucharon esto alguna vez? ¿Y por qué generación de cristal? Y saben que tiene que ver siempre con generalizaciones, pero se dice que esta generación presenta una fragilidad emocional notoria que se traduce en rasgos como, por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración, la baja tolerancia a la crítica, la necesidad de constante afirmación, la dificultad para tomar decisiones, entre muchas otras. Y esta generación, como todas las generaciones que tienen algunos rasgos negativos, también tiene enormes virtudes, y una de ellas es una profunda sensibilidad por el dolor ajeno. La generación Z se siente cercana y convocada a alzar la voz por todas las minorías, por la desigualdad, por la injusticia, por la explotación. Por eso siempre los van a ver cerca de todas esas causas, levantando la voz a través del lugar y de la plataforma que tengan a favor de las personas que sufren. Y esta generación Z trae una palabra que ya existía, pero la pone en la conversación pública, y es la palabra empatía. Y saben que empatía es una palabra que vamos a entenderla más fácil si le pongo al lado otra que está más cerca de nuestro uso popular del lenguaje, que es simpatía. Ambas palabras vienen del griego. Simpatía puede traducirse como reconocer el sufrimiento del otro. En cambio, empatía puede traducirse como sufrir con o sentir adentro. Y voy a hacerlo más gráfico para que lo puedas ver. Supongamos que estás adentro de una cueva húmeda, fría y oscura. Estás experimentando algún tipo de emoción negativa, preocupación, frustración, dolor, angustia. La simpatía va a acercarse hacia la cueva en la que estás vos, va a mirar hacia adentro, va a ver que estás ahí. Y desde afuera de la cueva va a decirte: ¿qué haces ahí? Vení para afuera que es más lindo. ¿Cómo vas a estar ahí adentro? Estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo te vas a amargar? ¿Sabes qué te va a decir la simpatía? Te va a decir cosas como, por ejemplo, hay muchas personas en cuevas más frías, oscuras y húmedas que vos. Y los simpáticos con esteroides van a decirte cosas terribles como: al menos, para sacarte de donde estás. Por ejemplo, al menos tenés novia, al menos tenés marido. Como si eso fuera lo que necesitas para sentirte mejor. Bueno, la simpatía reconoce el dolor ajeno. Ahora, ¿qué hace la empatía? La empatía va a acercarse hacia la entrada de la cueva en la que vos estás, oscura, fría y húmeda. Va a mirar para adentro, pero no se va a quedar ahí, va a entrar. Va a mirarte a los ojos, va a decirte: no estás sola, no estás solo. Se va a sentar con vos y te va a preguntar: ¿cómo estás? La empatía va a tratar de estar con vos, va a sufrir con vos y va a sentir adentro con vos. ¿Qué creen que hay más en el mundo, simpatía o empatía? Ahora, los simpáticos no lo hacemos de mala onda, con las mejores intenciones. La diferencia o el problema es que los simpáticos vamos a buscar de los que están sufriendo una acción antes que una conexión. Y la generación Z necesita desesperadamente la conexión para empezar cualquier tipo de conversación. La enfermera Teresa Weisman estudió la empatía, es muy importante si tenés ganas de ver algunos de sus estudios, y ella dice que la empatía consta de 4 pasos o 4 rasgos que tienen que estar sí o sí para que haya empatía. El primero es tomar la perspectiva del otro. Básicamente es poder comprender cuál es la realidad del que sufre, cuál es la realidad del que está en la cueva. ¿Sabes qué? No deberíamos asumir que lo entendemos, no deberíamos aconsejar antes de comprender. Cuando vos le decís a una persona: ¿cómo te vas a preocupar por eso? Estás agrediéndola adentro de su propia cueva. La segunda cosa que tenés que entender para aplicar la empatía, según Teresa Weisman, es que no tenés que emitir juicios de valor.
Y se nos dificulta muchas veces, ¿o no? Empezamos a escuchar una historia y una parte de nuestro cerebro empieza a opinar sobre lo que está escuchando. Tenemos que tratar de separarnos de esa tendencia que muchos de nosotros tenemos. Lo tercero, reconocer las emociones del que sufre. Y esto vos decís, ¿es fácil? No, no es fácil. Muchas veces podemos suponer que la persona que está en la cueva tiene rabia, en realidad está triste. Y algunos tips para tener este tipo de conversaciones, por ejemplo, esto que me estás contando, ¿qué te hace sentir? Esto que me estás contando, si tuvieras que elegir un nombre, una emoción que quizás sintetiza o resume mejor lo que me estás contando, ¿cuál crees que sería? Y el cuarto rasgo de la empatía es comunicarlo. Porque la empatía, y por eso es una cuestión que raya lo sociológico, no es un acto individual de introspección, es una relación. Por eso aquel que quiere cuidar y conectar con el que sufre, tiene que hacerle saber a esa persona que tomó su perspectiva, que no está emitiendo un juicio y que está reconociendo sus emociones. Miren, la generación Z es una generación Z que necesita decisivamente la conexión para después poder esperar muchas otras cosas de ellos. Y todas las investigaciones muestran que esta es una generación que se siente cada vez más sola. Y nosotros diríamos, hey, ¿en un mundo hiperconectado? Sí, porque lo que ya sabemos mucho de nosotros es que la soledad no tiene que ver con falta de comunicación, más bien tiene que ver con falta de conexiones reales. Así que, ¿cómo ayudamos a las nuevas generaciones? ¿Cómo ayudamos a esta generación de cristal a no ser tan frágil? Y bueno, lo primero, crear espacios seguros para que ellos puedan expresarse, para que puedan conectar, para que puedan hablar de lo que les preocupa, de lo que les pasa, para que puedan sentirse escuchados, comprendidos y aceptados y desafiados a partir de ahí. Pero hay algo más, y yo quiero traer para terminar y para dejarles un tema de conversación para los breaks de la conferencia. Hay algunos debates interesantes, yo le traigo uno de todos esos debates, y es uno que plantea el autor y psicólogo Jordan Peterson, muy interesante escucharlo y leerlo también. Él dice que la empatía queda bien, pero no siempre hace bien. Y él dice que esta generación, a la que muchas veces juzgamos como generación de cristal, es como es, porque es una generación sobreprotegida por las instituciones, incluyendo gobiernos y también padres. Entonces él dice textual, si los padres hacemos todo por nuestros hijos serán inútiles. Los sobreprotectores sienten tanta pena por los que más aman que los perjudican. Pero surge una tensión también en el otro extremo del espectro del cuidado, y es que si no empatizamos en absoluto con ellos, ellos no van a querer que seamos parte de sus vidas. Entonces la empatía, dice Peterson, hay que administrarla, hay que saber administrarla bien. Y digo yo, agrego, quizás con un balanceado acompañamiento y desafío hacia el desarrollo y hacia el crecimiento. Así que para aterrizar, bueno, el mundo, ¿es mejor si practicamos la empatía? Claro que sí. Y la generación de cristal la necesita urgente. Pero quizás puede venir bien retomar algo que permítame traer de la sabiduría bíblica, porque en una parte el apóstol Pablo invitó a pensar a los de la iglesia de Éfeso con la siguiente idea. Hablaremos la verdad con amor para que podamos crecer. Entonces, parece decir que el crecimiento es un resultado de un balance entre dos variables, amor y verdad. En la práctica descubrimos que sí tiene que haber un balance entre amor y verdad, pero además es estratégico entender que hay un orden, que no pueden ir en cualquier lado, que si la verdad va primero va a ser difícil conectar con ellos con el amor, pero que si construimos con las personas que queremos cuidar un cimiento sólido y profundo de amor, entonces podremos construir a partir de ahí quizás verdades más difíciles de escuchar. Así que termino con esto. Evolucionar de la indiferencia a la simpatía puede ser un buen primer paso para algunos de nosotros, pero creo que no es el problema de los que estamos en Prevenir es Amar. Pero sí será importante diferenciar simpatía de empatía en lo conceptual, pero más en lo práctico. ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento necesitaremos, cuando nos toque atravesar la cueva, fría, oscura y húmeda, que haya personas que puedan entrar con nosotros, que puedan empatizar con nosotros para que entonces, cuando estemos listos, nos acompañen hacia la luz. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días. Ya que me pusieron en el trono, me voy a quedar en el trono. Pero lo que estaba pensando, mirando el programa y mirando todo lo que vamos a dar alrededor de este día, es que todos los talleres van a tratar temas
que tienen que ver con las consecuencias del silencio. Y el título o el lema del Congreso es Rompiendo el silencio y la verdad nos hará verdaderamente libres. Y hay como los opuestos. La verdad rompe el silencio. Y para romper el silencio tenemos que conocer la verdad. Cuando nosotros crecemos y nos vamos desarrollando callando, hay cosas que en la casa no se hablan, hay cosas que nosotros no hablamos, hay cosas que no nos animamos a decir y hay una verdad que no se puede instalar en nuestras vidas. Y esa verdad que no se puede instalar en nuestros días nos crea una persona que no es la verdadera persona que Dios creó. Es una persona que va acumulando sus traumas con el silencio a lo largo de la vida. Y solo la verdad le puede devolver la verdadera creación que Dios nos dio cuando nacimos, cuando fuimos gestados en el vientre de nuestra madre. Dice la palabra que el Señor nos entretejió, ¿no es cierto? Nos dio y que somos una creación admirable. Ninguna de los talleres, de las secuelas que deja el silencio, saca a relucir la persona admirable que Dios creó. Y hay un psiquiatra que se llama Gabor Maté, que habla sobre el trauma, y dice que detrás de cada persona traumatizada hay una persona sana que no tuvo el espacio para expresarse ni para decir lo que le estaba pasando. Y eso tiene que ver con el silencio. Pero me gustaría que en estos minutos que nos quedan pensemos los distintos tipos de silencio que pueden estar afectando y complejizando nuestro desarrollo. Muchas veces cuando decimos de romper el silencio, hablamos de los abusos sexuales, hablamos de la violencia, pero no hablamos de las faltas de palabra de afirmación. No hablamos de un acompañamiento real de los padres. No hablamos de una escucha y un tratar de descubrir en los hijos, en las generaciones, no lo que yo quisiera que sean, sino lo que ellos verdaderamente son. Si ustedes han estado al tanto con las noticias, estos días se ha puesto como muy en el tapete, digamos, todo el tema de la ludopatía. Eso se hace en el silencio, en las redes, en el celular, todo se hace en el silencio. Muchas veces cuando se descubre es tarde. Pero si en un entorno familiar, estas cosas pueden ocurrir, pero si en un entorno familiar donde se establece la verdad, donde se le dice la verdad a los hijos, para poner límites hay que decir la verdad, pero hay que decir la verdad en amor. Incluso si nosotros, ¿cuál es la imagen de Dios que estamos transmitiendo a nuestros hijos? Muchas veces la imagen de Dios que le transmitimos es un Dios de condena, es un Dios de juicio, y no es el Dios del amor, no es el Dios de la verdad, no es el Dios que es justo, que tenemos que hacernos cargo de las consecuencias decisiones equivocadas que hemos tenido en la vida, pero que siempre nos está esperando con los brazos abiertos. En mis años de trabajo, tanto profesional como pastoral, esto es una realidad que uno lo ve permanentemente en las personas. El silencio ha generado un vacío que si no se llena con la verdad, se llena con basura. Y la basura es la que nos enferma la mente. Hay un salmo, en el Salmo 90 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigan al corazón sabiduría. Estamos formando
personas, estamos formando hijos, estamos formando generaciones que puedan aprender a vivir de tal modo los días que traigan al corazón sabiduría. Ese es el desafío de los padres, ese es el desafío de la iglesia. Y hablando de romper el silencio, la iglesia también calla muchas cosas. La iglesia calla maltratos, la iglesia calla violencia, la iglesia calla abusos. Y si en el lugar donde tiene que estar entronándose la verdad, se tapa la verdad, nunca va a ser transformada la realidad de las personas. Nosotros y la mayor parte de las personas acá están en relación con otros. Y nuestro deber, nuestra responsabilidad es, y yo los animo en esta mañana, a poder trabajar la verdad de la realidad de Dios, lo que puede hacer en una persona. Cuando yo era joven, allá lejos y hace tiempo, Juan Manuel Serrat cantaba una canción que decía: nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Bueno, en el reino no es así. Aunque nos cueste entender la verdad y aceptar la verdad de nuestros dolores, de nuestras angustias, la redención significa que conocer la verdad tiene remedio. Entonces nosotros tenemos ese remedio para poder dar a los otros. Trabajemos sobre la verdad, trabajemos sobre descubrir la persona sana detrás de todas las situaciones que estamos haciendo, porque es descubrir la esencia y la verdad de Dios en una persona. Que el Señor los bendiga.